Bueno, vamos a orar. Leemos la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias que podemos juntos leer tu palabra. Tú has sido muy bueno con nosotros. Por eso te agradecemos. Ahora, Dios, pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Que nos cambies y que nos transformes. Y más que todo, que nos hagas conocerte mejor. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Bueno, espero que hayan pasado bien su Navidad. Por las caras alegres, me imagino que por lo menos recibieron la mitad de lo que querían. Yo recibí todo lo que quería y más. Entonces, bueno, todo el tiempo, en ese tiempo, aparte de lo de la familia, aparte de la comida, aparte de los regalos y el árbol y las decoraciones, todo lo demás que se compone la Navidad, ese es un tiempo que todo el mundo recuerda la venida de Jesús, algo que sabemos que debemos recordar siempre, pero en ese momento todos recuerdan eso en particular y todo el mundo está pensando en eso, aun los que no creen en Jesús. Todos recuerdan eso de una forma a otra y yo creo que nosotros pensamos que eso de niñito en el pesebre, rodeado de animales y sus padres, pensamos en eso como la historia bonita de la Navidad. Pero en realidad es algo que se pierde un poco en lo que vuelve a ser lo más importante para nosotros, que es, siendo honestos, la familia y los convivios y el tiempo que pasamos juntos. Y en realidad, eso que Jesús haya venido es el pináculo de toda la creación, de toda la historia de Dios, esperado desde el Edén, desde que Adán y Eva, en perfección, rodeado de toda la perfección que Dios le pudo dar en el Edén, tenían todas sus necesidades cumplidas, no tenían concepto de la maldad, porque la maldad no existía en el mundo, nadie había desobedecido a Dios, todo era perfecto, vivían en armonía el uno con el otro y con Dios. No había enfermedad, no había muerte, no había nada indeseable, nada de las cosas que contaminan nuestro mundo, nuestra existencia. Vivían en perfección y después se rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios y a veces minimizamos su desobediencia por decir que ellos comieron la manzana, pero fue mucho más que eso. Ellos querían ser como Dios y ellos querían tomar el lugar de Dios. Ellos querían saber lo que nosotros queremos saber, que es todo. Ellos querían saber la diferencia entre el bien y el mal. Querían llegar a ser como Dios. Desobedecieron a su Creador. Llegaron a tener conocimiento del bien y el mal. Y ellos cayeron de la gracia de Dios. Y desde entonces el mundo ha estado quebrado. Y nosotros somos producto y vivimos en un mundo afectado por eso, de la maldad, de la desobediencia contra Dios, de daño que nos hacemos los unos a los otros, de dolor y el sufrimiento, de la muerte y la enfermedad, de la decepción, de todo lo que ha contaminado nuestro mundo. Pero en medio de eso, en medio del castigo que Dios aplicó a ellos y a todos nosotros por esta rebeldía, por la desobediencia contra Él, Dios empezó a prometer que iba a venir alguien que iba a restaurar el mundo, alguien que iba a hacer las cosas nuevas, a restaurar y de redimir a la humanidad de la maldad, de la rebeldía contra Dios. Y eso fue prometido desde ese momento hasta la venida de Jesús. Por ejemplo, en Isaías 9, verso 6. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Hablando de la venida futura de Cristo, dice, porque un niño nos ha nacido,
Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Las palabras que acabamos de cantar, ¿no? Ese es Jesús. Él fue prometido a veces tan claramente como en este verso, pero está en todo el Antiguo Testamento la promesa que iba a venir un Redentor, que iba a deshacer los efectos de nuestra maldad. Y empezó desde Adán y Eva hasta Jesús una esperanza prolongada. Sabían, el pueblo de Dios sabía que iba a venir ese ser, esa persona, pero él no venía. Por año tras año, tras año, tras año, décadas pasaron, siglos pasaron, mucho tiempo pasó, y por fin él vino, la promesa realizada. Lo leímos hoy, Juan lo leyó para nosotros en Lucas 1. Vamos a leer la misma historia con diferente contexto en Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo, verso 18. Fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto, pero mientras pensaba en eso, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Vino el rescatador prometido, y su venida resultó en redención, resultó en restauración, resultó en gran gloria para Dios. Vemos eso, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, entonces Jesús, antes de tomar forma de hombre, antes de venir a la tierra, existía en forma de Dios, era Dios, es Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó sobre lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La idea grande de la Navidad, de la Biblia, de Jesús, del cristianismo, es eso. Dios vino a buscarnos a gran costo, a costo de su vida, a costo de su realeza, a costo de su privilegio. Él vino a buscarnos y habitó con nosotros. Y hay gran poder en eso. Hay poder en la venida de Jesús, que Dios haya venido a su creación. Vamos a contemplar en el resto de nuestro tiempo, con un par de lecturas, el gran poder de la venida de Cristo. Lo que realmente le da poder a eso y a nosotros. Es poderoso que haya venido Cristo por lo que es, que Dios vino en la carne, vino como un ser creado. Mira, por ejemplo, Juan 1, verso 1. En el principio ya existía el verbo, ves la letra mayúscula, eso es refiriéndose a Jesús. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Jesús es Dios, estaba con Dios, Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos lo creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él,
y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron, pero a todo lo que lo recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombres, sino de Dios. El Verbo de Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es el gran poder de la venida de Cristo. Él nos da la gracia de Dios y también nos enseña cómo es Dios. Llegamos a conocer a Dios por medio de Él. Porque leemos los evangelios que contienen la vida y la palabra de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque vemos a Dios en la vida y en las palabras de su Hijo, que vino a dar a conocer al Padre. Su venida es poderosa por cómo nos conecta con el Padre. Más adelante en el mismo libro, el libro de Juan 14, verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino. Le dijo a uno de sus discípulos que le había dicho: enséñanos el camino al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre, porque desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo le digo, no les hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creen por las obras mismas, por Cristo. Podemos no solo llegar a conocer al Padre, podemos llegar al Padre. Es el milagro de la venida de Cristo. Él vino a nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a Él, para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Y por eso su venida es poderosa, por lo que Él logró con su venida. No solo el nacimiento. Si se fijaron en la canción de alabanza que estábamos cantando, cantamos de su venida. También cantamos mucho de su muerte, de su resurrección. ¿Por qué? Porque su venida y su resurrección y su muerte están conectadas. Él vino para eso y logró algo grande con su muerte. En Isaías 53, verso 4. Hablando ahora, si se fijan, ese es un libro del Antiguo Testamento escrito antes de que Jesús naciera. Entonces es una profecía de la venida de Cristo, y está diciendo lo que Él va a hacer. Dice: ciertamente Él, el Mesías futuro, que iba a venir, llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. En su venida, en su muerte en la cruz, Jesús quitó la barrera de nuestra rebeldía contra el Padre. Él abrió la puerta para perdón, para misericordia, para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios, como Adán y Eva al principio, antes de apartarse del Padre. La venida de Jesús es sumamente poderosa porque transforma nuestra vida, porque por
Por Él podemos realizar el anhelo de nuestra alma. Todos sabemos que hay algo más, algo que nos conecta con el infinito, con lo más allá de nosotros, con lo eterno. Podemos ser reconciliados con Dios y vivir cerca del Padre por Jesús, por su venida a nosotros. Nosotros podemos llegar a Dios y ser los hijos amados del Rey del universo. Entonces la pregunta, al final, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Jesús vino. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero debemos recibirlo. Él vino a nosotros y recuerdo que dijo Juan 1, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. A todos los que reciben a Cristo, Él vino y Él todavía viene buscándonos. Y nosotros podemos extender la mano y recibirlo y aceptarlo. Podemos recibir la salvación que Él ofrece por entregarnos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En el momento de decir, yo me voy a entregar a Él. Él va a ser mi Señor y Salvador. Voy a bautizarme, me voy a arrepentir, voy a entregarme a Él con toda mi mente y mi corazón. Ese es el arrepentimiento. Y con todo mi cuerpo por ser sumergido en agua. En ese momento, todo el que lo recibe tiene derecho de ser llamado hijo de Dios. Recibe ese perdón, recibirá la reconciliación que Él vino a darte. Y para los que ya hemos tomado esa decisión, que ya hemos recibido lo que Él vino a darnos, debemos celebrarlo. No solo en la Navidad, pero en la Navidad también debemos celebrarlo. Dios vino a buscarnos a gran costo de su vida. Leemos los últimos 2 versos que acabamos de leer en Isaías 53, verso 5. Pero Él fue herido por nuestra transgresión y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Debemos adorarlo por eso, agradecerle. Y por eso terminamos siempre por cantar una alabanza a Cristo. Y si estás en Cristo, la invitación es que tomes jugo, tomes pan, que recuerdes la muerte de tu Señor y su resurrección y la vida que Él vino a dar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a cantar Dios Padre. Gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por enviar tu Hijo y venir cerca de nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ti. Ayúdanos a nunca olvidar que esa es la razón que cantamos. Esa es la razón que leemos tu palabra. Esa es la razón que te buscamos. No porque necesitamos una religión, sino porque necesitamos estar cerca de ti y por medio de tu Hijo Jesús podemos ser tus hijos y juntos tu familia. Por eso te agradecemos. En su nombre oramos. Amén.